La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 al 28. Así dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró, y por el pecado que cometió morirá. Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió, y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, capítulo 5, versículo 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda con el que te pone pleito. Procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Bueno, hermanos y hermanas, es una palabra poderosa, una palabra que inmediatamente la epístola, la primera lectura, está diciendo: yo no quiero la muerte del pecador, dice Dios. Yo quiero que se convierta de viva. Pero eso sí, que deje el pecado para que pueda seguir viviendo. Eso es claro. El Antiguo Testamento lo coloca clarito. La teología del deuteronomista dice: si quieres la vida, elige la gracia de Dios, los preceptos de Dios. Si quiere la muerte, pues elige entonces el pecado y te llevará a la perdición. Eso es claro. Entonces, el pecado en la Biblia existe. Se sabe qué es pecado y qué no es pecado. El catecismo de la Iglesia Católica sacó de la Biblia qué pecados son mortales, qué pecados son veniales, qué pecados se pueden perdonar en esta vida y en la otra, qué pecados no se perdonan en el momento de la muerte. Es decir, quien se muera sin haberse reconciliado aquí en la tierra, pues ya sabe lo que se tiene que atener. Ya el salmista está diciendo: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. O sea, si tú te cobijas a la misericordia de Dios, que es la práctica de su justicia, porque yo tengo el concepto de que si tú te sometes a la misericordia de Dios, pues por supuesto que el instrumento para cobijarse a esa misericordia es practicar su justicia. Y la justicia es que comiences a reparar los pecados cometidos. Cuando tú te confiesas, se te perdonan los pecados, pero queda una pena. Y esa es la que hay que pagar aquí en la tierra antes de que te mueras. No sea que te vayan a entregar al purgatorio y de allí
no vayas a salir hasta que pagues el último pecado venial, porque los pecados mortales, si mueres en pecado mortal, vas al infierno. Eso es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica y hay que creerle porque nuestra iglesia es de Cristo, es la esposa de Cristo. Hay que hacerle caso en todo su magisterio. Entonces, por eso el Evangelio está diciendo, si tú tienes una ofrenda, estás celebrando una misa por ti, por otra persona, y te acuerdas de que tu hermano tiene pleito, ni siquiera tú tienes pleito con tu hermano para el Señor afinarnos, para decirnos, es tan importante la reconciliación y la unidad con el hermano que Dios no acepta una ofrenda o una santa misa o una oración estando en enemistad con el hermano. Eso no lo acepta Dios, eso es una profanación. Y hay que reconciliarse con el hermano. Deja tu ofrenda allí y ve a reconciliarte con tu hermano, dice la palabra. Ahora, estrictamente, literalmente, pues si tu hermano está del otro lado del continente, no puedes dejar tu ofrenda e irte a hacer un viaje para allá, ¿no? Tú, si tu hermano se ofendió de palabra lo perdonas. Si te ofendió en el silencio de pensamiento, con el pensamiento hay que perdonar, reconciliarse. Y así, si con la obra me ofendió, con la obra yo me restauro con mi hermano. Pero no puedo dejar las cosas así. Entonces, si no te pones de acuerdo mientras vais de camino con la ley de Dios, esa es la interpretación patrística, una de las interpretaciones patrísticas es el precepto de Dios es el que te va a entregar al juez que es Jesucristo. Ponte de acuerdo con la ley de Dios, examina tu conciencia, dice el primer paso de la confesión, examina tu conciencia, a ver qué mandamientos he violado, qué pecados mortales he violado, para confesarlo al sacerdote y buscar esas indulgencias plenarias que tiene la iglesia para que quedes sin ninguna deuda en el purgatorio. Y hacer penitencias, sacrificios, mortificaciones para ir disminuyendo esa pena. Porque es que las personas piensan que es solamente confesarse y ya, no tengo que hacer nada. No, sí tengo que hacer, tengo que unirme a los padecimientos de Cristo, dice San Pablo, para contribuir no solo a la salvación de mi alma, sino de las almas de los demás. Estoy llamado a eso, estoy llamado a reconciliarme con el hermano. Entonces, ¿qué representan los ministros que ejecutan la orden del juez que te encierra? Los ángeles te van a encerrar. Y te pueden encerrar aquí en la tierra, ya te pueden colocar penas temporales. Por eso acepta las penitencias del sacerdote que te imponga, sean rudas o sean sencillas, hazlas. Y haz mucho más todavía. No te conformes porque a veces los sacerdotes somos muy padres y no queremos que ningún hijo pase necesidad con una penitencia. Entonces, por eso tú mismo toma la iniciativa. Si tú ves que el padre es bastante amoroso, cariñoso, tú mismo haz el ayuno, haz la penitencia de vida porque sabes que eres consciente de que tu pecado ha sido grave y le ha dañado la vida al hermano. Y no puedes salirte con la tuya en esta vida ni en la otra. También el Señor nos afina diciendo, no podemos llamar al hermano ni fatuo ni raca. Aquí utilizan las palabras renegado, utilizan las palabras, creo que imbécil, sí, imbécil y renegado. Lo utiliza aquí, pero en el contexto de una Biblia más original, desde la patrística, utiliza las palabras fatuo y raca. Raca es cuando tú le dices, dile tú, ve tú, como una forma despectiva. Pero también en el idioma hebreo, raka significa una palabra muy de familiaridad, de confianza, de mucha confianza que se puede utilizar también para desprecio del hermano. Y fatu es como una palabra que le llama vacío al hermano, está vacío el hermano. Entonces, si tú llamas al hermano vacío, teniendo el Espíritu Santo, ya sabes que uno de los pecados que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, ahí podemos deducir que hay pecados que se perdonan en la otra vida, en el purgatorio. Entonces, si tú no perdonas a tu hermano de corazón y lo llamas fatu, vacío, teniendo el Espíritu Santo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo porque estás renegando del Espíritu Santo que está en ese hermano. Esto es muy delicado. Esto de que estar consagrándose estando en contra de un sacerdote, de un hermano, de un católico, esto es gravísimo. Que hay personas que andan por la vida así, celebrando misas, o mandando ofrecer santos sacrificios y no se reconcilian con el hermano. Eso es una profanación, es un sacrilegio, porque el templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no se puede profanar. Hay que ponerse de acuerdo con la ley de Dios
sobre todo en este tiempo cuaresmal, utilicemos la confesión para reparar nuestros pecados con frecuencia, si se puede, y las prácticas limosna, oración y ayuno no pueden faltar en esta vida de penitencia. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz viernes penitencia.